Vamos a ver cómo se resuelve la impedancia con componentes en paralelo. Cuando vos veías resistencia en paralelo, vamos a un repaso de quinto año, ¿no? O de lo que viste todo el día en los colegios. Si vos tenías resistencia en paralelo, si están en serie, R total es R1 más R2 y R3. Pero en paralelo, te decían que se deduce fácilmente que es la sumatoria 1 sobre R total o R total a la menos 1 es la sumatoria de los inversos. Bueno, te cuento, cuando yo daba esto muchos años atrás en electrotecnia de cuarto, que es electrotecnia de quinto que viste vos, aprovechaba para definir que se define conductancia. Conductancia se escribe con la letra G y es R a la menos 1, o sea, es la inversa de la resistencia. Es la inversa de la resistencia, la conductancia. Claro, cuanto más resistivo, cuanto más grande la resistencia, menos conduce. Cuanto más chica R, más conduce, ¿no? Es justamente el recíproco. Se llama conductancia. Y la unidad, 1 sobre ohm, es la S. La unidad de conductancia es el Siemens. Así que en un circuito paralelo, no es la suma de la resistencia, sino que G total es igual a la suma de las conductancias de cada resistencia. Pero también había visto que si solo hay dos resistencias, sería que 1 sobre R total sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Te acordás de esta? O sea que G total sería G1 más G2. O decíamos esto. Bueno, como suma de fracciones, como un denominador, R1 por R3, por R2, perdón, el producto de los dos, porque es el común denominador, es el múltiplo común, y los numeradores serían R1 por R2 dividido R1 es R2, y R1 por R2 dividido R2 da R1. Elevo ambos mismos a la menos 1 y me queda que R total es el producto de las resistencias sobre la suma. Esto es válido para dos componentes, solo para dos componentes. O sea, o usas esto o esto directamente sin hablar de inverso. Bueno, te cuento. Esto también es válido si tenés dos componentes en paralelo en una impedancia. Y es más, es válido esto. Y también, así como la resistencia tiene su inverso, también tiene inverso la reactancia y también tiene el inverso la impedancia. Voy a borrar. Te cuento. Esto igual lo recordás, ¿no? Por ahí. Bueno. Si yo tengo una cosa importante. ¿Te acordás esto, no? Como elemento real, la resistencia. Como componentes imaginaria, la JXL, la reactancia inductiva como componente imaginaria positiva y en oposición, porque es igual pero contraria, la reactancia capacitiva. Se contrarresta. Y ahí nacía la expresión de la impedancia, ¿no? La expresión binomial por el triángulo de impedancia. ¿Qué te quiero decir esto? Por ejemplo, Z sería entonces la resultante de una cierta R y una cierta X, ¿no? Y acá está el ángulo phi. ¿Por qué te digo esto? Si Z, o sea, si es inductiva, una ZRL, el ángulo phi va a estar entre 0 y 90. Y si la Z es de característica resistiva e capacitiva, el ángulo phi va a estar entre menos 90 y 0. Va a estar por acá. O sea, esta zona es para una impedancia inductiva y esta zona para una impedancia resistiva capacitiva. ¿Cuáles son los extremos? Que la impedancia sea igual a la resistencia. O sea que en binomial va a ser R más J0 y pasada a polar
sería R con un ángulo de 0. Valor de resistencia, 0 grados. El otro extremo, que la impedancia sea puramente inductiva. Si lo pasamos polar, va a ser XL con un ángulo de 90. De la misma manera, la impedancia puede ser que sea puramente capacitiva. Un capacitor, o sea, impedancia de un solo elemento. Una resistencia o una inductancia o un capacitor. Y en el caso de la impedancia capacitiva, la pasas a polar, va a ser un valor de X en ohms con un ángulo de menos 90. O sea, los extremos de una impedancia, cuando está formada con una sola componente, si tiene resistencia sola, impedancia puramente resistiva, va a ser Φ igual a 0. Ninguna duda. Si es inductiva pura, va a ser Φ 90 grados. Si es capacitiva pura, Φ es menos 90 grados. Además lo ves acá en el diagrama. XL está a 90 grados, R está a 0 y XC a menos 90. Te cuento. Así de la misma manera, el inverso, su inverso o recíproco sería G. 1 sobre R, que dijimos que es conductancia. Por supuesto, como R tiene 0 grados, G va a tener 0 grados. La XL y la XC también tiene sus inversos. El inverso de XL se llama BL, va a ser 1 sobre XL, y se llama susceptancia. En este caso, inductiva. De la misma manera, análogamente, XC, su inverso es la susceptancia capacitiva, 1 sobre XC. ¿Qué pasa? Como XL tiene un ángulo de 90, 1, que es un número real, tiene 0 grados, BC va a tener un ángulo de menos 90, por lo tanto va a ser en binomial menos JBL, discúlpame, BL. O sea, XL, el inverso de la reactancia inductiva, la susceptancia inductiva va a ser de menos 90, va a ser menos JBL. Y en el caso de la susceptancia capacitiva, que como el ángulo, la inductancia, es el inverso, la susceptancia capacitiva es el inverso de la reactancia capacitiva. Como el ángulo es menos 90, 1 sobre menos 90, va a quedar que BC va a tener un ángulo de 90. O sea que en binomial va a ser más J BC. Al revés que lo que pasa en la impedancia. XL es positivo, es más JXL, va a ser menos JBL. Es menos JXC, su inverso va a ser más JBC. Y la impedancia tiene su inverso y se llama 1 sobre Z, se llama admitancia. Admitancia. Todo G, BL, BC y Y es 1 sobre ohm, o sea, unidad Siemens. Y en un circuito paralelo, vamos a apurarlo porque yo tengo poco espacio, en un circuito paralelo, o mejor dicho, me corrijo, una impedancia de componentes paralelos. Si yo tengo una impedancia formada por, vamos a suponer general, una resistencia en paralelo con una bobina y en paralelo con un capacitor, esto es R, XL, XC, se resuelve a través de la expresión binomial de la admitancia, o sea, los inversos. O sea, 1 sobre Z igual a 1 sobre R más 1 sobre JXL más 1 sobre JXL. Expresión binomial de la admitancia. O sea, Y es igual a G más J. Y ahora va a ser al revés. Va a ser primero BC, para que quede más JBC,
menos BL. Y se resuelve con esta expresión. Ahora vamos a pasar a ejemplos numéricos.